Buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre el tema historia clínica pediátrica. Dentro de las competencias de este capítulo, conocer los componentes de la historia clínica pediátrica, realizar adecuadamente la anamnesis y el examen físico, plantear los diagnósticos, demostrar empatía en las necesidades del niño y la familia y considerar que la historia clínica es un documento médico legal. La historia clínica es el principal instrumento del acto médico, ¿no? La historia clínica es parte del expediente clínico y tiene una connotación médico-legal. Este es el primer punto que hay que tomar en cuenta, ¿no? La historia clínica es parte del expediente clínico y tiene, repito, connotaciones médico-legales. Por eso tenemos que realizar una buena historia clínica y es la base del diagnóstico para cualquier niño que acuda a la consulta. Es importante el diálogo terapéutico. Esto se relaciona con la anamnesis, ¿no? Hay 3 preguntas básicas que le vamos a hacer al papá o tutor en el caso de una historia clínica pediátrica. ¿Por qué consulta? ¿No? ¿Cuál es su motivo de consulta? ¿Por qué le preocupa este motivo que le está trayendo a la consulta? ¿Y qué le preocupa? ¿No? Inicialmente, ¿por qué consulta? ¿Qué le preocupa y por qué le preocupa? Es importante saber y tener conocimientos básicos de lo que se llama en pediatría puericultura. Esto se refiere al manejo del niño sano, ¿no? Porque pueden haber papás que vengan a la consulta con síntomas o preocupaciones que estén dentro de la normalidad, ¿no? Por ejemplo, un niño con un reflujo fisiológico, ¿no? Que presenta vómitos o regurgitación en los primeros meses de vida, que puede ser un motivo de preocupación, de ansiedad, de estrés dentro de la familia, pero que podría estar dentro de lo normal, ¿no? Entonces esto ingresa dentro de lo que es puericultura y ustedes lo van a avanzar en el capítulo que corresponde, ¿no? Y siempre considerar la privacidad en todos los pacientes pediátricos y con un poquito más de cuidado en pacientes adolescentes. La comunicación verbal y afectiva, ¿no? La comunicación no verbal. Esto se refiere al acercamiento que tenemos que tener al paciente con calidez, con respeto, em, con una sonrisa, ¿no? A veces tenemos que frotarnos las manos para que no estén frías y poder tocar al paciente y no esté irritable. Siempre tenemos problemas con lo que es la barrera idiomática, pero hay que saberla sobrellevar en nuestro medio. Cuando hacemos la anamnesis, también tener cierto tacto y mucho respeto a las creencias de los pacientes que vayan a consultar, de los papás o tutores, ¿no? Saber preguntar y tener mucha consideración con este tipo de creencias. Y reconocer las emociones de la familia, ¿no? Hay papás que están muy alterados, muy afligidos por síntomas que les preocupa y otros que tal vez no tienen mucha preocupación de la sintomatología del niño. Entonces hay que reconocer estas emociones en la familia para iniciar el diálogo terapéutico. Las partes de la historia clínica son las mismas en la pediátrica como en la del adulto. ¿Por qué? Porque este es un documento médico legal, ¿no? Pero obviamente en la historia clínica pediátrica tiene algunas diferencias. Dentro de las partes que ustedes las conocen, la afiliación, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes no patológicos, antecedentes patológicos, anamnesis por sistemas, examen físico, diagnóstico y plan de manejo. Dentro de las diferencias importantes, iniciamos con lo que es los antecedentes no patológicos, ¿no? Aquí, por ejemplo, la anamnesis nutricional. Este es muy importante en la historia clínica pediátrica y se inicia con la pregunta clásica y básica en cuanto a lactancia materna. ¿Recibe lactancia materna? ¿Recibió lactancia materna? ¿Cuándo inició la alimentación complementaria? ¿Con qué alimentos inició la alimentación complementaria? ¿Cuántos tiempos de comida recibe dependiendo de la edad del paciente? ¿No? Y en este caso, la anamnesis nutricional es muy importante porque da pie para el diagnóstico nutricional, ¿no?
Dentro de otros antecedentes importantes están los perinatales también. O sea, preguntar cómo fue el parto, ¿no? ¿Fue cesárea? ¿Por qué fue cesárea? No, fue un parto normal. Bueno, la edad gestacional, ¿no? ¿Fue prematuro? ¿No fue prematuro? ¿Estuvo internado? Luego las inmunizaciones, la historia de las inmunizaciones, por eso en la historia clínica pediátrica se debe pedir el carnet de salud infantil en donde está el esquema de vacunas para saber si el niño ha recibido todas las que corresponde para la edad que tiene o hacer las recomendaciones, ¿no? Verificar si es que tiene las inmunizaciones completas, los refuerzos. Y dentro de los antecedentes familiares en la historia clínica pediátrica es importante preguntar enfermedades hereditarias, ¿no? Por ejemplo, digamos las más básicas, tipos de alergia, enfermedad celíaca, diabetes, cáncer, ¿no? Y el resto de los puntos son muy parecidos a los de la historia clínica del adulto. Dentro del examen físico existen diferencias, ¿no? En toda historia clínica, nunca olvidarse de todo lo que es bioseguridad, lavado de manos, el acercamiento con respeto y delicadeza. Debe haber un ambiente acondicionado cuando es una historia clínica pediátrica para que el niño esté tranquilo, un ambiente cálido, ¿no? En nuestro medio una estufita. El examen es dinámico. ¿A qué se refiere esto? A que la secuencia del examen físico no es como la del adulto, ¿no? Que empezamos en la cabeza y vamos bajando. Podemos empezar en la cabeza, tórax, abdomen anterior y luego la parte posterior, porque todos los procedimientos invasivos se deben dejar al final. Por ejemplo, si estoy en cabeza y quiero examinar oídos o quiero examinar orofaringe, no puedo hacerlo secuencialmente, debo dejar estos procedimientos para el final del examen físico, porque si yo examino, por ejemplo, orofaringe, el niño se va a poner irritable, va a llorar, no va a querer que lo toque, entonces el examen se nos va a complicar. Entonces, todo lo que es procedimientos invasivos tiene que ser al final, ¿no? Por ejemplo, otoscopía, examen de orofaringe o un tacto rectal si es que es necesario. Depende mucho del grupo etario también y por eso hay que saber cuáles son los grupos etarios en pediatría. La secuencia en la historia clínica es igual que pediátrica, es igual que la del adulto. O sea, no olvidar que hay que hacer inspección, palpación, percusión y auscultación. Dentro de la inspección general, observar cómo está el niño. Está tranquilo, está irritable, está llorando. Ese llanto es de hambre, es de dolor o es miedo, ¿no? Está ansioso, incluso el olor, ¿no? Si es fétido, el color de la piel, el tipo de respiración, eso correspondería a todo lo que es una inspección general. Los signos vitales. Dentro de los signos vitales en pediatría depende mucho del grupo etario, ¿no? Y aquí vamos a repasar cuáles son los grupos etarios. Recién nacidos, desde el nacimiento hasta los 28 días o para fines prácticos hasta el mes. Del mes hasta los 12 meses, que sería un año, lactante menor. De un año a 2 años, lactante mayor. De 2 a 5 años, preescolar y de 5 a 10 años, escolar, ¿no? Y dependiendo del grupo etario, pues los signos vitales pueden variar. No es lo mismo tener una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto en un adolescente que en un recién nacido, ¿no? Entonces, tenemos que verificar todo, casi todo en pediatría tiene curvas y tiene tablas. Entonces, hay que verificar si esta frecuencia cardíaca estaría en un percentil 50, o sea, en un término medio, o en un extremo superior o inferior, percentil 25, percentil 75, para definir si está dentro de parámetros aceptables o, por decir, ¿no? Si está bradicárdico, taquicárdico, o en cuanto a frecuencia respiratoria, si está con taquipnea o con bradipnea, y de igual forma en la presión arterial, ¿no? La toma de signos vitales obviamente es diferente que en la del adulto. El contar la frecuencia cardíaca o respiratoria debe ser en un minuto, ¿no? La frecuencia respiratoria se cuenta en un minuto.
No podemos contar en 15 segundos y multiplicar por 4 como habitualmente hacemos en el adulto, porque la respiración en edad pediátrica puede ser periódica, ¿no? Hay momentos en que respira más rápido, momentos que hay pausas respiratorias, entonces tiene que ser en un minuto. Frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. La toma de la temperatura depende mucho si es una temperatura central, si es periférica, con qué instrumento vamos a tomar la temperatura, ¿no? Ahora hay mucho estos termómetros con láser, ¿no? Que no son muy fidedignos, porque depende mucho de la distancia de acercamiento a la piel. O por ahí voy a tomar en la frente, o en tórax, o en abdomen, y a veces nos varía. Entonces, tal vez es mejor una temperatura central, ¿no? La presión arterial, la toma de presión arterial en la edad pediátrica tiene que ser tomada con diferentes calibres del manguito, ¿no? Del tensiómetro. Si yo tomo una presión arterial con un manguito muy pequeño, me va a mostrar parámetros altos de presión. Y si el manguito es muy ancho, también voy a tener presiones bajas. Entonces tiene que ser un manguito adecuado al brazo del niño, al grupo etario, como les decía, que cubra 2/3 del bracito. En el examen físico, la antropometría es lo básico y lo primero porque tengo que saber el peso y la talla. Porque al final, si voy a dar alguna indicación, todo es con el peso del niño o con la talla, ¿no? Los medicamentos se calculan con peso, con talla, con superficie corporal, entonces estas medidas básicas tienen que tomarse. También nos sirve para el primer diagnóstico en la historia clínica, que es el diagnóstico nutricional, para formar índices y hacer el diagnóstico que corresponde. Ustedes ven ahí una imagen también del perímetro braquial o del pliegue subescapular o tricipital, que también se pueden tomar como parámetros para diagnóstico nutricional. Dentro del examen físico, sí, vamos a hacerlo empezando en la cabecita, ¿no? Tenemos que ubicarnos. Si es un lactante, primero identificar las fontanelas. Pues si es un escolar, o sea, no voy a buscar fontanelas, pero obviamente voy a palpar la cabecita, ¿no? Por ahí tuviera em, alguna patología que esté relacionado con el examen de la cabecita. El perímetro cefálico, esto es muy importante en el primer año de vida, sumamente importante porque esto refleja el crecimiento de la masa encefálica. Entonces, esta tablita es importante que la tomen en cuenta. De 0 a 3 meses crece el perímetro cefálico 2 centímetros por mes, o sea, 6 centímetros en los primeros 3 meses. De 3 a 6 meses, 1 centímetro cada mes y de 6 a 12 meses, 0,5 centímetros cada mes. Y esto se debe hacer cada vez que el niño visita o consulta en cualquier centro de salud. Se tiene que medir el perímetro cefálico en el primer año de vida, ¿no? Luego entramos al examen físico en los ojitos. Habría que ver cómo están los ojitos, la distancia de separación de los ojitos, más de 3 centímetros y es hipertelorismo en lactantes, la agudeza visual con esta cartilla de Snell, que para valorarla tenemos que tomar una distancia de 3 metros en lactantes menores, o perdón, en lactantes mayores también, y en preescolares, escolares ya es hasta 6 metros de distancia. El examen físico de nariz, oídos, boca y orofaringe, ¿no? Realizarlo con mucha delicadeza, tratando de observar si hubiera alguna patología, ¿no? Un tabique desviado, eh, la implantación del pabellón auricular, en orofaringe, observar si existen fisuras o alguna lesión en paladar blando, en paladar duro. Continuamos el examen físico, palpar las cadenas ganglionares, más de 1,5 centímetros en ganglios, ya son adenopatías sospechosas, ¿no? Hay que ver cuál es la causa de estas adenopatías. En tórax, observar el pectum carinatum, pectum excavatum.
La auscultación, sumamente importante en todos los focos de auscultación, foco pulmonar, foco mitral, foco aórtico, foco tricuspidio que ustedes dominan porque es igual que la del adulto. En abdomen, de igual forma, siguiendo la secuencia, inspección, palpación, percusión, auscultación en los cuadrantes abdominales, que ustedes recuerdan son 9 cuadrantes: hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio. Pasamos al examen físico de columna vertebral, observar especialmente eh, posturas, ¿no?, patológicas, cifosis, escoliosis, lordosis, articulares, patologías articulares o en rodillitas, observar cómo permanece el niño de pie, si hay alguna tendencia a genuvaru, genuvalgo. En los piecitos también, un pie valgo, un pie varo, ¿no?, un pie equino. El examen de las caderas, ya que tenemos bastante prevalencia en nuestro país de la displasia congénita de caderas, y esto lo van a repasar en el capítulo que corresponde también a este tema, ¿no? La displasia de caderas. En genitales, genitales masculinos, observar y determinar la presencia de los testículos en escroto, o es un testículo no descendido, verificar si está en el canal inguinal, ¿no? Verificar si hay fimosis, parafimosis o algún anillo prepucial. En las niñas se debe observar el himen, los labios mayores, labios menores, y se puede utilizar lo que es la escala de Tanner, que también la van a repasar en capítulos posteriores. Y llegamos al diagnóstico. Después del examen físico, se debe ya considerar diagnósticos inicialmente diferenciales, sindromáticos, etiológicos, pero tienen que tener en cuenta que el diagnóstico tiene que tener correlación desde la anamnesis, el examen físico, ¿no?, y para llegar a una conclusión diagnóstica. O sea, yo no puedo tener un niño que venga como motivo de consulta eh, deposiciones sólidas o ausencia de deposiciones y mi diagnóstico diarrea. Se debe haber una correlación, ¿no?, entre anamnesis, examen físico y diagnóstico. Y finalmente el plan, ¿no? El plan que incluye exámenes complementarios para ratificar nuestros diagnósticos y si corresponde las interconsultas. Dentro del plan de manejo también ya se pueden incluir algunos medicamentos que van a ser calculados de acuerdo al peso, talla o superficie corporal del niño, ¿no? Y esto también lo van a repasar en siguientes capítulos en donde se hace dosificación pediátrica. Y para finalizar, enfatizarles nuevamente que la relación médico-paciente es muy importante en la historia clínica pediátrica. O sea, la empatía que hay que tener con el paciente y también con los padres o tutores.